Ya. Buenas tardes, mis amigos queridísimos. Un abrazo grande en el nombre santo de Yahshua HaMashiach y muchas bendiciones. Que el Señor nos llene de su inteligencia espiritual, de su memoria espiritual, que nos llene de su Ruach HaKodesh, para que se encarne en nosotros su palabra bendita, Señor. Encarga en nosotros tu palabra, para que tu palabra destruya todas las maldiciones generacionales, todas las iniquidades, los pecados, las faltas, las transgresiones, y se quede clavada en la médula de nuestros huesos, para que destruya toda maldad que hemos heredado y que tenemos como pecados personales también, Señor. Perdónanos, te lo pedimos en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Yahshua bendito, lávanos con tu sangre preciosísima y bendícenos con tu palabra bendita, Señor. Te amamos y te adoramos, Abba Yahweh. Te amamos y te adoramos, Yahshua HaMashiach. Te amamos y te adoramos, Ruach HaKodesh. Bendícenos con tu palabra. Aleluya. Amén y amén. Ya. Alimentación de los 4,000. Era por ese tiempo que otra multitud se reunió y no tenían nada que comer. Yahshua llamó a los talmidín hacia él y les dijo: mire, qué cómoda esta gente, ¿no? Iban a perseguir al Señor con sus enfermos para que los sanen y todo. Porque en verdad, ¿por qué no llevaban comida? Como decían los discípulos pensaban como humanos, ¿no? ¿Por qué no traen comida? Porque ellos sabían que Yahshua por su misericordia les daba de comer. Entonces eran unos sinvergüenzas, no llevaban comida, no llevaban nada, ¿no? Entonces dice, era por ese tiempo que otra multitud se reunió y no tenían nada que comer. Yahshua llamó a los talmidín, a sus discípulos, hacia él y les dijo: me siento muy angustiado. Claro, el amor del Señor. Me siento muy angustiado por esta gente, porque han pasado conmigo por 3 días. Mire, sabiendo que iban a pasar tanto tiempo, no habían llevado nada de comida, porque han estado conmigo por 3 días y ahora no tienen nada que comer. Si los mando a sus casas hambrientos, pueden desmayarse en el camino. Algunos de ellos han viajado desde lejos. Sus talmidín, los discípulos, le dijeron: ¿cómo podrá alguien encontrar suficiente pan para satisfacer a tanta gente en un lugar tan aislado como este? Estaban en el desierto. ¿Dónde iban a conseguir suficiente pan para más de 15,000 personas? ¿Dónde? Ellos racionalmente tenían razón, ¿no? Yahshua les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vuelve, porque ya en lo que no tenían razón los discípulos era en preguntar qué les iban a dar de comer, porque ya había un milagro previo. Ya el Señor multiplicó los 5 panes y los 2 peces, y comieron todos y sobraron cestas de comida. ¿Y por qué ahora esta pregunta? ¿Por qué la duda? ¿Por qué nada de fe para su Dios Altísimo? ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Le dijo a la multitud que se sentara en el suelo. Yahshua le dijo a la multitud que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció una verajá, una oración, partió los panes y los dio a los talmidín para servir a la gente. También tenían unos pocos peces. Pronunciando una verajá, una oración sobre ellos,
ordenó que lo sirvieran. La gente comió hasta saciarse y los talmidín recogieron los pedazos, los discípulos recogieron los pedazos sobrantes, 7 canastas grandes. Mire, les dio tanto lo suficiente que ellos tuvieron hasta para sobrar. Cerca de 4,000 había allí y los despidió. Después de despedirlos, Yeshua se subió al bote con sus talmidín y se fue al desierto. Y se fue al distrito de Damesec, o sea, al distrito de Damasco. La demanda de una señal. Los perushim, los fariseos, vinieron y comenzaron a discutir con él. Ellos querían que les diera una señal del cielo porque querían entramparle. O sea, querían que haga caer rayos del cielo, estrellas, cualquier cosa. Y Dios no era ni payaso ni comodín de ningún infame para estarles haciendo milagros para que crean. Si no creían por su palabra, salados, se van sin milagro ninguno. El 12, con un suspiro que vino directo de su corazón, dijo: ¿por qué quiere una señal esta generación? Acuérdese que les decía que era una generación de víboras. Sí, les dijo, ninguna señal será dada a esta generación. Con eso los dejó, se subió al bote de nuevo y fue al otro lado del lago. La levadura de los fariseos. Acuérdese que la levadura en la Biblia significa el pecado de los fariseos. O sea, es el polvito blanco que le ponen en las iglesias para que se hinche el pecado, así como se hincha el pan. La levadura de los fariseos. Ahora, los talmidín los discípulos habían olvidado traer pan y solo tenían uno con ellos en el bote. De modo que cuando Yeshua les dijo, guárdense del hametz de los perushim, de la hametz está en hebreo, es guárdense de la levadura de los fariseos y del hametz de Herodes, o sea, del pecado de Herodes. Ellos pensaron que lo decía porque no tenían pan. Es lo que ellos imaginaron. Pero dándose cuenta de esto, les dijo, dándose cuenta Yeshua, les dijo, ¿por qué se están hablando entre sí de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? O sea, ¿cuántos milagros más de peces y de panes tenía que hacer el Señor para que esta gente tuviera fe en Él? Todavía no ven ni entienden. ¿Se han vuelto de piedra sus corazones? Ustedes tienen ojos, no pueden ver. Tienen oídos, no pueden oír. Y no se acuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000 y cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron. Era 5,000 más su familia, ¿no? 12, ellos respondieron, 12 canastas de sobras. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas canastas de pedazos sobrantes recogieron? 7, respondieron. Él les dijo, ¿y todavía no entienden? O sea, la palabra era, ¿y todavía no creen? Seguramente decía eso en la Biblia, pero como la Biblia ha sido tan manipulada por perversos, porque la Biblia siempre cayó en manos de los seres más perversos de esta tierra. Un ciego sanado en Betsaida. Vinieron a Betsaida y alguna gente le trajo un hombre ciego y le suplicaron a Yeshua que lo tocara. Tomando al ciego de la mano,
le llevó fuera del pueblo, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? Miró hacia arriba y dijo, veo hombres, pero lucen como árboles que caminan. Entonces puso sus manos sobre los ojos del ciego otra vez. Él miró con atención y su vista fue restaurada, y así pudo ver todo con distinción. Yeshua le mandó a su casa con estas palabras: no entres en el pueblo. Fue lo primero que le dijo y lo primero que la gente iba a hacer. La confesión de Pedro. Yeshua y sus talmidín y sus discípulos fueron a los pueblos de Cesarea Filipos. En camino le preguntó a los discípulos, a los talmidín, ¿quién están diciendo la gente que soy? ¿Qué les dice la gente a ustedes? ¿Que quién soy yo? Eso les estaba preguntando Yeshua. Algunos dicen que eres Yohanan, el que sumerge, Juan el Bautista, el que sumerge. Ellos respondieron, otros dicen que Elías, que eres el profeta Elías, y aún otros que uno de los profetas. Entonces Yeshua les preguntó, pero ustedes, preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy? Kefa respondió, tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías. Entonces Yeshua les advirtió no decirle a nadie sobre él. Aquí dice así, pero en otro evangelio le dice Yeshua a Pedro, bien, porque Yahweh te lo ha dicho, para que tú me lo digas a mí. Es Yahweh el que te ha revelado la verdad a ti. Por eso Pedro era un hombre especial. Entonces Yeshua les advirtió no decirle a nadie sobre él. Yeshua anuncia su muerte. Comenzó a enseñarles que el Ben Hadán tenía que soportar mucho sufrimiento y ser rechazado por los ancianos, los principales Kohanim, los principales sacerdotes y los maestros de la Torá, y tenía que ser entregado a muerte, pero después de 3 días tenía que levantarse de nuevo. Les habló con claridad acerca de esto. Kefa, Pedro, le llevó a un lado y empezó a reprenderle. O sea, decirle, ¿cómo te vas a dejar hacer eso? No permitas que te hagan eso. Pero él, Yeshua, volviéndose y mirando a los talmidín, a los discípulos, reprendió a Kefa, a Pedro, y le dijo, quítate de mi vista, Hasatán, porque tu pensamiento es desde un punto de vista humano y no desde la perspectiva de Elohim. O sea, Pedro solamente pensaba en que cómo su maestro se iba a dejar matar por esos perushim, esos fariseos perversos. Pero Yeshua tenía en cambio la respuesta espiritual. ¿Por qué se iba a dejar matar? Porque ya en la antigüedad habían quedado con el Padre y con el Espíritu Santo, habían hablado ya sobre la salvación. Y Yeshua le dijo, Abba Yahweh, heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Eso le dijo Yeshua. Entonces Yeshua le dijo, quítate, Satanás, porque tú lo ves desde un punto humano y no desde la perspectiva de Elohim, no desde la perspectiva de Dios. Que si Yeshua se bajaba del estaca de ejecución, no había ningún sacrificio completo y no había la salvación para nosotros. Hasta ahí nos quedamos. Seguimos al otro.